Activación del Master Plan de Emergencia Climática Planetaria. Good morning, good afternoon, good night, depending on the latitude of the planet where you are. Vayamos al grano. Soy el único en el mundo que acertó con la predicción de que durante 2025 al 2030 comenzarían a dispararse retroalimentaciones positivas, acelerando esto al calentamiento global hacia nuevos umbrales hoy científicamente desconocidos. La prueba son los libros Efecto Cassandra, Análisis de bomba de metano ártico, Consultas sin respuesta a científicos acerca de una retroacción abrupta de liberación de los clatratos en 2025-2030, publicado por la editorial académica española en octubre de 2019, con versión en la librería Amazon. Y Master to Save the World, Clatrat Reflective in 2025-2030, There is no time left to avoid catastrophe. Extreme Measure Goal be Applet, también publicado por la misma editorial en noviembre de 2020. En el prólogo de Master Ed figura mi conversación sobre el proceso de retroalimentaciones positivas con William J. Ripley, que tiene un doctorado, director de la Alianza Mundial de Científicos. Veamos el estudio de Ripley y Wolf. Se está acabando el tiempo para evitar los peores efectos del cambio climático, dijeron investigadores de la Universidad Estatal de Oregon, la Universidad de Exeter y otras instituciones en el informe publicado recientemente en la revista One Earth a principios de 2023. Según William Ripley y Christopher Wolf de la Universidad Estatal de Oregon, coautores del estudio, la investigación sobre la retroalimentación positiva debe impulsarse inmediata y masivamente para ayudar a los líderes mundiales a formular políticas climáticas urgentes. Muchos circuitos de retroalimentación aumentan significativamente el calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, señalaron. Sin embargo, no todas estas retroalimentaciones se tienen en cuenta por completo en los modelos climáticos, afirmaron. En particular, instaron al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, el grupo de expertos en clima de la ONU, a producir un informe especial sobre los efectos de los circuitos de retroalimentación y sus posibles consecuencias graves. Una vez que se ha producido un calentamiento suficiente, las retroalimentaciones podrían en última instancia provocar el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, explicó Wolf. Esperar hasta 2050 para lograr emisiones netas de carbono cero podría ser demasiado tarde, según los autores. Y en el peor de los casos a largo plazo, las interacciones entre los bucles de retroalimentación podrían resultar en un cambio irreversible del estado actual del clima en la Tierra a un estado que amenaza la habitabilidad de los humanos y otras formas de vida, agregaron. Personalmente, advertí desde 2009 sobre el peligro de aceleración de la retroalimentación del calentamiento global. Ahora suenan las alarmas. Comenzó la fase de derretimiento acelerado del glaciar Thwaites en la Antártida. Tiene el tamaño de Florida. Puede elevar los océanos de 30 a 60 centímetros y desestabilizar otros glaciares adyacentes cuyo derretimiento elevaría el agua otros 3 metros, causando cerca de 1.000 millones de evacuados y refugiados ambientales simultáneos. El mundo carece de recursos suficientes para satisfacer las demandas de esta supercatástrofe. Todo comenzará a acelerarse. El glaciar Thwaites se está descongelando. Los océanos pueden subir rápidamente de 12 a 24 pulgadas. También lo anticipé a partir de 2007. ¿Qué puede pasar? Automáticamente todas las propiedades costeras valdrán cero y todos sus habitantes quedarán como rehenes en ciudades que quedarán totalmente inundadas. Además, dado que la economía y los mercados bursátiles dependen de los bienes físicos, si la inundación global se acelera, los mercados bursátiles explotarán a la baja y todas las monedas del mundo perderán valor en cascadas.
Debemos estar preparados para el trabajo que debe realizarse de inmediato. La próxima semana dedicaré todo un día al estudio de las medidas preventivas que es necesario aplicar para que los capitales mundiales puedan resguardarse, identificar las estrategias refugio más seguras. Para esta tarea están invitados a chatear los equipos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de todo banco y aseguradora internacional interesado. Falló todo el sistema. No hay más tiempo para medidas preventivas. Estamos en julio. Ya está comenzando la fase activa del Niño fuerte. Se estima que bajo sus efectos la temperatura media global puede subir de 0,25 a 0,40 grados centígrados y más. Ya estamos en 1,2 grados. Esto nos empuja hacia un nuevo umbral climático global de 1,45 a 1,60 grados centígrados. Puede ser peor y llegar a 1,80 o 2 grados. Toda la discusión ha terminado sobre cuándo surgirá el primer punto de inflexión de la aceleración del calentamiento global, mediante la activación de retroalimentaciones positivas en un efecto dominó. El inicio de la secuencia catastrófica ya ha comenzado en este mes de julio de 2023. Durante el máximo de El Niño, el océano Pacífico puede calentarse de 0,5 a 1 grado centígrado más. ¿Imposible? Estamos viendo que las barreras de lo imposible están cayendo todos los días con la aceleración climática. Esto aumentará su capacidad de emisión de dióxido de carbono y el efecto de los surfactantes para reducir la capacidad de los océanos para absorber el dióxido atmosférico. La concentración de dióxido en el aire aumentará repentinamente y como consecuencia se incrementará el efecto invernadero en forma súbita con efectos dramáticos sobre la temperatura promedio global. Las temperaturas de la superficie del suelo del Ártico aumentarán, se derretirá más nieve, se descongelará más permafrost, se liberará más metano, que es 35 veces más eficiente que el dióxido de carbono en el efecto invernadero. Se derretirá más hielo flotante del Polo Norte. El efecto albedo se reducirá aún más. Las aguas del Ártico se calentarán y aumentará la liberación de los hidratos de gas metano del fondo. El agua y el aire más cálidos cubrirán Groenlandia durante más tiempo y con mayor intensidad que en julio de 2012, cuando se derritió el 92% de la superficie congelada durante 4 tórridos días. El derretimiento de los glaciares se acelerará. Lo mismo ocurrirá en la Antártida. Las aguas del océano podrán ascender los primeros 30 centímetros en el periodo 2023-2025. Lo más preocupante de todo, cuando pase El Niño, la activación de estas retroalimentaciones positivas. ¿Qué nuevo umbral de temperatura media global nos dejará y bajo qué inestabilidad de continuidad de la secuencia del efecto dominó? O sea, 1,5 grados puede quedar permanente y de ahí pasar a 1,8, 2 grados centígrados y más. Ahora, bien, ¿qué más puede venir? Desde 2002 he advertido que la ruptura del termoequilibrio de la superficie del planeta puede causar variaciones en la tasa de radiación del núcleo de la Tierra. Este exceso de calor podría estar concentrándose en la corteza inferior, provocando un fenómeno de licuefacción magmática, es decir, adelgazamiento de la corteza, especialmente en sus puntos más débiles. Esto afectaría a los océanos fósiles, provocando su vaporización y posible surgimiento hacia la superficie, al mismo tiempo que aumentaría la intensidad de los terremotos y la actividad volcánica. El área más vulnerable es la falla de San Andrés y el supervolcán del Parque Yellowstone. A partir de 1,8 grados centígrados, la probabilidad de erupción de su tercera cámara magmática colapsada aumenta en un 25%. Asimismo, una vez superado el umbral crítico, el exceso de calor acumulado en la corteza inferior, transferido a los océanos fósiles,
se transmitiría a la corteza superior más delgada, es decir, a las placas oceánicas, sobrecalentando rápidamente las aguas. Con respecto a este último dato, actualmente ya se detectan emergencias de líquidos provenientes de las profundidades del Océano Pacífico, dentro del área de la placa de California. Esto indica que habría un proceso de calentamiento a gran profundidad. Y últimamente se ha detectado una grieta a gran profundidad también en el Océano Pacífico, indicativa de que pueden sobrevenir grandes sismos. También se ha abierto una gran grieta en las adyacencias del supervolcán en Parque Yellowstone. Otro síntoma de una eventual erupción. ¿Existen medidas preventivas para esto? Ninguna. Perdimos el tren del destino. Dejamos pasar el tiempo. 40 años, señores, que no hicimos nada. Lo desperdiciamos. Hay culpables. La ONU fracasó. El IPCC fracasó. La NASA falló. Los gobiernos fracasaron. Las religiones fracasaron. Los políticos fallaron. Las ONG fracasaron, los economistas fracasaron, los empresarios fracasaron, los periodistas fallaron, los ciudadanos fallaron, la inteligencia artificial falló. Todos somos igualmente culpables. Nos dejamos seducir por el egoísmo, la codicia, la ignorancia y la ignorancia. ¿Y ahora qué? No podemos confiar la supervivencia de nuestra especie a un sistema que ha fracasado totalmente. Debe ser reciclado inmediatamente. Para ello se deben aplicar 4 puntos de transición o pilares dentro de un plan global de emergencia climática. 1. Ecogobierno global. 2. Democracia digital directa global, asesorada por un Consejo de las Ciencias integrado por los mejores científicos de todos los continentes. 3. Sustitución del dinero por unidades de tiempo cualificado. 4. Abolición de la pobreza extrema en toda la Tierra. Esta nueva lógica organizativa regenerará las fuerzas de la humanidad, las unirá, las despertará, las liberará y las coordinará de manera cooperativa y solidaria. No hacerlo nos condenará a no sobrevivir. Ya llevamos 40 años intentando de todo y hemos llegado a este punto, al principio del fin de toda nuestra especie y de toda la vida en el planeta. Es hora de aprender de los errores y aplicar las correcciones necesarias. O todos cambiamos o todos nos extinguimos. No hay término medio. Medidas correctivas del Plan Global de Emergencia Climática. 1. Será necesario activar el proyecto experimental de perturbación controlada estratosférica, ESCOPEX. Hay que comprar tiempo climático y evitar, por todos los medios a nuestro alcance, romper el umbral de 1,5 grados que podría producirse a partir de julio de 2023 y la aparición de grandes sequías intercontinentales que podrán causar la muerte por hambre de 2 hasta 4.000 millones de personas en todo el mundo. Se nos acaba el tiempo. No se nos acaba, ya se nos acabó. La situación requiere la aplicación de medidas correctoras inmediatas, so pena de tener que afrontar las peores consecuencias de la aceleración del cambio climático. Hay que tener en cuenta que si se produce una sequía intercontinental estructural durante un año, se perderán todas las grandes cosechas, un gran porcentaje de las mismas, y como consecuencia, entre 2.000 y 4.000 millones de seres humanos morirán de hambre 9 meses después de que aparezca esta crisis terminal y se agoten las reservas mundiales de alimentos. Debemos aplicar todos los recursos disponibles para comprar tiempo climático adicional, ya que las tecnologías de reemplazo sostenible aún tardarán algunos años en implementarse. A través de una alianza de bancos ambientales es factible financiar el proyecto
Stratosphere Control Disturbance Experiment, SCOPEX, a través de bonos verdes, por no más de 1 a 10 mil millones de dólares al año. El proyecto involucra un conjunto de tecnologías que buscan reflejar una pequeña fracción de la luz solar de regreso al espacio o aumentar la cantidad de radiación solar que escapa de la atmósfera. Entendemos que, dado el riesgo de impacto ambiental negativo, debe aplicarse de manera gradual para medir posibles retroalimentaciones ambientales. Necesitamos saber qué tan avanzado está el proyecto en Harvard y trabajar de manera cooperativa para que los fondos estén disponibles. Articular también con Naciones Unidas para que los gobiernos del planeta actúen como garantía para asegurar la rentabilidad de los créditos aplicados. Mi preocupación prioritaria es la posible activación del fusible Kratos en el Polo Norte. Para medir este riesgo hay que montar el equipo de investigación científica del Gaia Team, para que en un plazo de 90 días elabore el informe y luego el IPCC lo confirme o refute también en un plazo máximo de 90 días. Ya no tenemos tiempo que perder. Para el Gaia Team se requiere $1 millón de financiamiento. Este informe científico se necesita con máxima urgencia. Estamos contrarreloj. Un mundo donde se pagan más de 100 millones de dólares por la compra de un futbolista y nadie quiere donar $1 millón para salvar el planeta entero es absolutamente contradictorio y estamos en una actitud de imbéciles. Debemos evitar romper el umbral de 1,5 y 2 grados centígrados. No podemos permitirlo. Para ello debemos activar el proyecto SCOPEX y aplicar nuevas medidas de ajuste y adaptación climática, con el objetivo de cero emisiones de carbono para 2030. Trabajemos juntos y de manera cooperativa y coordinada para salvar a 8.000 millones de seres humanos de la previsible tragedia del calentamiento global acelerado. Juntos todo es posible. El segundo punto prioritario es la reforestación intensiva. Plantar no 100 millones o 1.000 millones, plantar 30.000 millones de árboles nuevos por año para extraer dióxido de carbono en los troncos y luego talarlos y enterrarlos, devolviendo así este gas de efecto invernadero al subsuelo. Tengan en cuenta que talamos un promedio de 15.000 millones de árboles por año, el equivalente a la superficie de Portugal. Se pueden plantar 500 a 900 mil millones de árboles nuevos a un costo de 30.000 millones por año. La empresa que puede llevar a cabo la tarea es la multinacional Aeon de Japón, experta en recuperación forestal. Para financiar esto, proyectamos activar la tarjeta de crédito internacional Forescar, la cual donará el 50% del beneficio neto que obtenga e invitará a los usuarios a donar desde el 0,5 al 2% por cada compra que realicen para este objetivo. Se implementará mediante greeninterbank.com en alianza probable con operadores como Diners. Tercero, la energía geotérmica permite generar abundante energía eléctrica a bajo costo, en sustitución de las centrales térmicas que queman hidrocarburos. Es una prioridad máxima desarrollar esta tecnología en el menor tiempo posible. Se requiere una inyección de capital de 10.000 millones de dólares para investigación y desarrollo. La empresa Quaise, derivada del MIT, trabaja en el desarrollo de un taladro para alcanzar una profundidad de 20 kilómetros. Pero el tema es el tiempo. Se estima que llegue para el 2026 con esta tecnología, cuando se necesita la misma de reemplazo ahora. Lo lógico es financiar varios centros de investigación en distintas universidades del mundo para acelerar esta vital tecnología y su puesta a punto. 4. Reactores modulares compactos, SMR, con capacidad para generar 300 megavatios por unidad y suministrar electricidad a ciudades de medio millón de habitantes o más a un costo de 200 millones de dólares por unidad. Esta solución de emergencia está disponible de inmediato
y permitirá eliminar las centrales térmicas contaminantes de forma rápida y eficiente. Hay que tener en cuenta que el 60% promedio de la electricidad del planeta es producida en usinas térmicas que queman hidrocarburos. Y esto repercute también sobre los denominados coches eléctricos. Los coches eléctricos, como dependen de la electricidad generada por usinas térmicas, son también contaminantes. Y los coches a hidrógenos, con un hidrógeno producido mediante electricidad generada por usinas térmicas, también son contaminantes. 5. Reemplazar los vehículos individuales en las grandes ciudades con trenes monorriel elevados o el sistema de góndolas de Swift Cities, que es una empresa desprendida de Google. Hay que eliminar los vehículos de las ciudades, señores. Hay que pasar a sistemas racionalizados y pensar en grandes parques en las afueras de las ciudades donde estacionar los vehículos particulares para que puedan circular a nivel interurbano. Sexto, es prioridad salvar el Ártico y la Amazonia. Se necesitan aplicar 2 billones o trillones de dólares en inglés para este objetivo. 7. Necesitamos producir intensivamente y a gran escala carne sintética. El ganado emite gas metano equivalente a 3,1 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono. El costo por planta instalada ronda los 3 millones de dólares. 8. La energía por reactores de fusión. Ya estamos muy cerca. Hay que acelerar el paso. Se requiere una fuerte inyección intensiva de capital por 100.000 millones adicionales para acelerar la preparación de esta tecnología de reemplazo vital. ¿Qué medidas de recortes implementar? 1. Prohibir los coches de combustión individuales en todas las ciudades del mundo. 2. Cortar el suministro eléctrico después de las 20 horas. 3. Reducir la operación de plantas termoeléctricas. 4. Reducir los vuelos aéreos en un 80%. 5. Prohibir el turismo. 6. Minimizar el hiperconsumo. 7. Reducir la ingesta de carne y sustituirla por verduras. 8. Dejar de talar árboles y empezar a plantar 30.000 millones de árboles nuevos al año. 9. Invertir capital intensivo en el desarrollo de reactores de fusión y energía geotérmica. 10. Pasar de cultivos intensivos con agroquímicos a orgánicos. 11. Evitar los viajes largos. Utilizar tecnología holográfica para encuentros y para seminarios y congresos. 12. Limitar la superpoblación autorizando un solo hijo por familia. 13. Y ante la emergencia, aplicar una reingeniería integral del sistema de organización social, económica y política del mundo, agregando una estructura supranacional coordinadora, el ecogobierno planetario, controlado por un sistema de democracia digital directa, asesorado por un consejo de ciencias, integrado por científicos de todos los continentes. Y sobre todo, destinar suficientes fondos de capital intensivo, 2% del PBI mundial anual, para enfrentar la emergencia climática global en fase crítica. Ya, los discursos de los políticos ambientales, de los climatólogos con sus gráficas, se han ido al carajo, han sido devorados por la nueva realidad de la catástrofe en proceso. ¿Cuándo se debe hacer todo esto? Inmediatamente. No hay más tiempo para actuar preventivamente. Se debe frenar la contaminación de manera abrupta y al mismo tiempo implementar medidas de mediano y largo plazo que permitan la futura extracción de dióxido de carbono atmosférico para frenar su inercia de calentamiento, además de sostener el ritmo del sistema económico trabajando para que no decaiga, porque es esencial sostener la supervivencia de nuestra civilización.
¿Cuáles son las posibilidades de que esto realmente suceda? Esta hipótesis tiene entre un 5 y un 50% de posibilidades de cumplirse en el plazo mencionado, y estamos viendo por los síntomas que se están presentando de calentamiento acelerado que estas posibilidades son ya más del 50%. Asimismo, frente a los negacionistas, los científicos deben aportar datos empíricos irrefutables que refuten esta posibilidad. Si no, apoyar esta advertencia, colaborar y ayudar a la sociedad global a prepararse para lo que está por venir. Durante los últimos 5 años, el planeta ha entrado en un activo proceso de retroalimentación positiva que involucra 4 sistemas naturales y 3 sistemas antropogénicos. Estos son: 1. Congelación del hielo flotante en el Polo Norte y reducción del efecto albedo, calentando así las aguas del Océano Ártico y derritiendo más hielo y permafrost, lo que acelera el derretimiento de los glaciares masivos de Groenlandia y el ascenso oceánico. 2. Aceleración del deshielo del permafrost con liberación de carbono y gas metano a la atmósfera e inicio de la liberación de platatos o hidratos de gas metano no submarinos en la plataforma ártica. Cabe destacar que en la plataforma siberiana ya hay escapes de gas metano. 3. Incendios forestales naturales cada vez más masivos e intensos en Siberia, Estados Unidos, Europa, Australia, Alaska, Canadá, África y la Amazonia, provocados por sequías y olas de calor. Esto reduce las áreas de sumideros continentales de dióxido de carbono que se liberan a la atmósfera, acelerando el calentamiento. 4. Incendios forestales antropogénicos, ya sea por quema previa a la siembra, tala, abandono de ramas o por descuido dejando hogueras mal apagadas. 5. La contaminación antropogénica ronda las 40 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono en el mundo al año. 6. A esto se suma el hecho de que los océanos están perdiendo la capacidad de absorber el 31% del dióxido de carbono generado por el hombre. Entre 1994 y 2007 capturaron 34 gigatoneladas, 1.000 millones de toneladas métricas. Los surfactantes, una película aceitosa que se extiende sobre la superficie del agua, reducen el intercambio de dióxido de carbono hasta en un 50%. A medida que aumentan las temperaturas de la superficie, aumenta esta capa orgánica, lo que provoca una mayor disminución del intercambio de gases entre la atmósfera y los océanos. A medida que aumenta el efecto, habrá un aumento inercial del dióxido de carbono en la atmósfera. También cuando los océanos se calientan, pierden capacidad de absorber dióxido de carbono. Todo esto significa que los océanos pasarán de sumideros de carbono a emisores de carbono, con lo cual la temperatura de superficie aumentará repentinamente. 7. La superpoblación, con 8.600 millones o más de habitantes en 2030, presiona el consumo desmedido de alimentos y energía hasta agotar los recursos del planeta y acelerar el calentamiento global. Hay una relación directa de causa y efecto. Gente, todos debemos saber que el planeta solamente tiene capacidad para 5.000 millones de personas, y si consideramos recursos no renovables, la capacidad se limita a 1.000 millones. La combinación de todas estas retroalimentaciones conducirá a un calentamiento rápido e incontrolado, cuyo impacto negativo puede compararse con una guerra termonuclear. Para detenerlo, es necesario reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y, en lo posible, eliminar el excedente ya liberado a la atmósfera. En 100 años hemos liberado al aire lo que tardó 500 millones de años en acumularse en el subsuelo en forma de petróleo. Respuestas posibles. ¿Cómo actuar? KSL Systems y Mayday.live proponen redirigir los recursos de capital a través de los portales globalsolidarity.live, mayday.live, greeninterbank.com, taskweb.live y microwindows.app. Estamos trabajando para actuar preventivamente a tiempo. Sin embargo, necesitamos el apoyo de grupos científicos y empresarios. Este informe respalda lo sostenido a través de notas anteriores y la urgencia de activar el equipo científico del Gaia Team para que pueda investigar, evaluar y determinar el próximo umbral de anomalía climática en un tiempo máximo de 90 días, y luego ser avalado o refutado el informe por
los expertos del IPCC de la ONU, también un plazo máximo de 90 días. Porque se nos acabó el tiempo, gente. Nos quedan 2 a 5 años para aplicar medidas drásticas de amortiguamiento a escala planetaria. Y para activar el proyecto SCOPES, la ventana de tiempo es hasta fines de este año, o sea, diciembre 2023. Luego ya el cambio y la aceleración es irreversible. Según las predicciones de la Organización Meteorológica Mundial, superaremos el umbral de 1,5-1,8 grados centígrados en los próximos 5 años. Entonces pueden ocurrir grandes sequías estructurales intercontinentales. Como consecuencia, la mitad de la población mundial puede morir de hambre a medida que se agotan las escasas reservas de alimentos. Este dato ya fue superado por la realidad. A partir de julio de 2023 ya ha comenzado el Niño Fuerte y la temperatura promedio saltará en más de 0,50 grados centígrados. Nuevos parámetros, nuevas metas climáticas para 2030. Confirmado el estudio realizado por el Gaia Team con el apoyo del equipo científico internacional del IPCC de la ONU, que existe una probabilidad de más del 5% de que se active el fusil de Clatratos en el Polo Norte, obteniendo una respuesta positiva, todo puede empujar al ecosistema hacia un calentamiento desbocado que acabará con una temperatura superficial de 100 grados centígrados, haciendo inhabitable el planeta. Debemos entonces activar inmediatamente contramedidas de mitigación climática drásticas, coordinadas, planificadas y sincronizadas a nivel mundial. El nuevo plazo para alcanzar las cero emisiones de carbono es 2030, no 2050, y solo quedan 2 a 5 años para completar el viraje de todo el parque energético hacia las renovables y las energías alternativas y sustituir todo el parque vehicular por vehículos a hidrógeno y sistemas de circulación en las ciudades, como las góndolas y los trenes elevados a monorriel. Es posible hacerlo. Desde 2019, cuando publiqué mi primera advertencia sobre el peligro de retroalimentaciones positivas en efecto dominó exponencial, acelerando el calentamiento global más allá de los límites conocidos y activando puntos de inflexión o cambios de fase del termoequilibrio planetario sin retorno, tuve tiempo para pensar y planificar. He diseñado un master plan de emergencia climática para salvar el planeta, basado en las nuevas variables emergentes. Para ponerlo a funcionar, todos deben cooperar, científicos, empresas, gobiernos y consumidores, trabajando juntos y sincronizados. Todos juntos lo conseguiremos. Tengamos fe, pero pongámonos a trabajar ya, de inmediato. Ya no tenemos tiempo. Para hacer este trabajo, GSL Systems o Global Solidarity.live necesita el apoyo de los sectores científicos, empresarios, políticos y gobiernos en general. Requiere aportes iniciales de capital para poder activar y desplegar sus proyectos a gran escala. El plan, en su fase inicial, consiste en donar el 50% del beneficio neto obtenido por todos sus sistemas para ayudar a acabar con el hambre, la pobreza extrema y el calentamiento global, invitando a todas las multinacionales a hacer lo mismo durante un plazo de 5 años o hasta que los gobiernos aprueben el Fondo Solidario Verde del 2% del PBI mundial anual. Esto debe hacerse mientras los gobiernos aún no asuman la responsabilidad que les corresponde en la asignación del 2% del PBI mundial para detener el calentamiento global y acabar con el hambre y la pobreza extrema. 1. Los bancos y fondos de inversión tienen un capital de 75 billones o trillones de dólares en inglés. 2. Hay suficientes recursos financieros para resolver los problemas. Solo es necesario reorientarlos. 3. Una vez que se confirme la posibilidad de una hiperaceleración del calentamiento global y que también puede ocurrir un calentamiento descontrolado, esto se hará. Tengamos fe en esto. Uno de nuestros programas en greeninterbanks.com es activar y desarrollar la tarjeta de crédito Forestcar para financiar la plantación de 30.000 millones de árboles nuevos por año. De esta manera podremos capturar dióxido de carbono en forma intensiva, global y masiva. Apenas estamos comenzando. Los comienzos son lentos y sacrificados, pero la gente terminará comprendiendo que todos deben participar y cooperar, porque no hay otra alternativa. De lo contrario, no sobreviviremos.
No hay un plan B. Este es el único plan de emergencia planetario que existe. Debemos activarlo en lo inmediato. Hemos ejercido tanta presión sobre el medio ambiente en tan poco tiempo geológico que todo puede terminar en un calentamiento descontrolado y desbocado y hacer que el planeta sea inhabitable. No estamos proponiendo marchas o protestas, nos estamos enfocando en estrategias globales y acciones concretas para contrarrestar la anomalía utilizando al mismo sistema de capital. Pedimos a todas las organizaciones no gubernamentales que se unan a nuestra petición, a todos los gobiernos del mundo que aprueben el Fondo Verde Solidario del 2% del PBI mundial anual de inmediato para acabar con el hambre, la pobreza extrema y el calentamiento global. Sin financiación intensiva de capital no habrá soluciones globales. Esto debe entenderse. Se necesita 2 trillones de dólares para terminar con el hambre, la pobreza extrema y el calentamiento global. No alcanzan 1.000 o 100.000 millones de dólares. La cifra es superior. A través de los proyectos globales de comercio electrónico y negocios electrónicos reunidos por Global Solidarity.live, planeamos recaudar capital. Donaremos el 80% de las ganancias del sistema Megastore a las organizaciones no gubernamentales humanitarias. Las demás unidades de negocios digitales aportarán el 50% de la ganancia neta para ayudar a frenar el calentamiento global y reponer la matriz energética. Las prioridades son: 1. Unir a las organizaciones no gubernamentales humanitarias y ambientales del planeta para exigir e instar la pronta asignación del 2 o 3% del PBI mundial anual para acabar con el hambre, la pobreza extrema y el calentamiento global por parte de los gobiernos de nuestro planeta, según lo ha aconsejado la ONU y Master Air. 2. Asignar 500.000 millones de dólares anuales del Fondo Verde Global de Solidaridad para acabar con el hambre, la pobreza extrema, las pandemias, el analfabetismo y otras injusticias sociales. 3. Actuar en cooperación con los sectores científico, empresarial, organizaciones no gubernamentales y gobierno para revertir el calentamiento global, tomando como nueva meta alcanzar cero emisiones de carbono en 2030. 4. Crear una infraestructura de coordinación para resolver crisis globales, o sea, el ecogobierno global. 5. Universalizar el sistema de democracia digital directa global, asesorado por un consejo científico integrado por los mejores científicos de todos los continentes. 6. Reemplazar la unidad monetaria por el tiempo cualificado y asignar rentas vitalicias a toda la población para reemplazar la ecuación entre capital y trabajo al trasladar los sistemas de producción a la inteligencia artificial y la robótica. 7. Acabar con la desigualdad en la distribución de los recursos mundiales, aboliendo la pobreza extrema. Para poder hacer todo este trabajo requerimos una inversión inicial de $1.000.000. Estamos gestionando el registro de KSL Systems como corporación en Estados Unidos y se pondrán a la venta participaciones accionarias por $100 millones. Si no dejamos de contaminar inmediatamente, no sobreviviremos y estaremos condenados. Simple como eso. Para confirmar este dato, el efecto de aceleración por retroalimentación positiva, se requiere el informe científico del Gaia Team, cuyo financiamiento requiere un aporte de $1.000.000, informe que luego debe ser confirmado o refutado por el IPCC. O hacemos esto o la intención, hay libre albedrío. Se hará lo que la sumatoria de decisiones de la humanidad determine. Naciones Unidas habla actualmente de organizar los esfuerzos de todos los países para reducir las emisiones de carbono en un 45% antes de 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Este objetivo es ingenuo e insuficiente, ya que estamos a poco tiempo del umbral crítico de la abrupta reacción en cadena de la liberación de gas metano en el círculo polar ártico y de carbono en los demás océanos del mundo. Será necesario llegar a cero emisiones inmediatamente. Puntos de inflexión irreversibles. El profesor Johan Rockström, director del Instituto Postman para la Investigación del Impacto Climático, y el doctor David Armstrong McKay de la Universidad de Exeter advierten que las capas de hielo gigantes, las corrientes oceánicas y las regiones de permafrost ya
han superado el punto de inflexión irreversible. El colapso de los glaciares de Groenlandia se encuentra en una fase activa y acelerándose con el aumento actual de 1,2 grados centígrados en la temperatura global. Los niveles de los océanos pueden aumentar rápidamente. La corriente alina del Atlántico Norte puede colapsar, interrumpiendo los ciclos de lluvia de los que dependen miles de millones de personas para su alimentación. El permafrost rico en carbono y gas metano puede congelarse abruptamente. Cuando se alcance el umbral de 1,5 grados, habrá cambios en los vastos bosques del norte y pérdidas en casi todos los glaciares de montaña. Los investigadores indican que el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2 a 3 grados centígrados, lo que desencadenará 16 puntos de inflexión y otros en cascada, con lo cual la temperatura seguirá aumentando más, con la posible desestabilización de la selva amazónica y su pérdida irreversible, afectando el clima de todo el planeta. La extinción de los arrecifes de coral tropicales también ocurrirá junto con los cambios en el monzón de África Occidental y el monzón de verano de la India, con probable pérdida de oxígeno del océano. Además, se acelerará el derretimiento de los glaciares antárticos. Los primeros puntos del clima de sin retorno. 1. El colapso de la capa de hielo de Groenlandia. 2. El colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental. 3. El colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte. 4. Extinción de arrecifes de coral en latitudes bajas. 5. Derretimiento repentino del permafrost, capa de suelo permanentemente congelada en las regiones del norte. 6. Pérdida abrupta de hielo marino en el mar de Barents. Hago un llamado a la solidaridad mundial. En KSL System recién estamos completando la etapa de testeos de nuestros sistemas, como etapa previa de plena activación. Necesitamos acelerar. Para esto buscamos una multinacional que nos brinde apoyo a cambio del 50% del beneficio neto que nos quede y dentro de los sistemas que comprenden la activación de KSL System. Caso contrario, demoraremos hasta fin de año hasta estar completamente operativos. Y tiempo es lo que ya no tenemos para perder. Para nosotros, Microsoft sería lo ideal, siempre y cuando compartan el criterio que primero está la vida de todos en el planeta y mucho después el dinero y los negocios. Disculpen. Mayday Gaia Team. Ya somos más de 200 en el Gaia Team de Mayday para compartir ideas, opiniones y críticas que ayuden y cooperen en perfeccionar el Master Plan de Emergencia Climática Planetario. Contamos con la participación de Peter Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Roberta Boscolo, líder de energía y clima de la Organización Meteorológica Mundial, Asita Vanilla, jefa de científicos de la NASA y un numeroso grupo de expertos profesionales y CEOs. Esperamos que puedan sumarse el señor secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la directora ejecutiva del UNEP, Inger Anderson, y el administrador de la NASA, Bill Nelson. Nuestro trabajo es salvar al planeta y a la humanidad, por supuesto. Pronto incluiremos el Gaia Teenager para que niños a partir de 12 a 18 años tengan voz y voto en este proyecto proactivo. El futuro y el planeta les pertenece a ellos más que a los adultos. Pruebas pilotos en 3 ciudades. Seleccionamos a las ciudades de Columbia, Curitiba y Mar del Plata para tomarlas como pruebas piloto de los cambios integrales de sistema que es necesario aplicar en todo el planeta. Si sus autoridades cooperan, esto será inmediatamente posible. Tenemos previsto que el recorte sobre los consumos de hidrocarburos afectará a las economías árabes petróleo dependientes. En base a esto, invitamos a sus capitales a tomar refugio en nuestros proyectos de escala y obtener los beneficios proyectados. ¿Estamos estudiando para infradotados? Para amortiguar el calentamiento global se requiere reducir la demanda de energía, no aumentarla. Con los coches eléctricos estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos aumentando la demanda. Además, ¿de dónde viene esa electricidad? Sucede que el 60% promedio proviene de centrales térmicas que funcionan quemando hidrocarburos. En otras palabras, los coches eléctricos contaminan indirectamente. La mejor opción son los vehículos a hidrógeno. Pero si este hidrógeno es producido por electricidad dependiente de usinas térmicas,
también contaminan. Hay una ventana de tiempo para activar el proyecto Scopes. Esta va de julio a diciembre de 2023 para amortiguar los peores efectos de la aceleración del calentamiento global por causa del Niño Fuerte. No hacerlo es suicida, pero debe implementarse en forma gradual para medir los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente. Hay alta inseguridad planetaria en estos momentos. Todos estamos en riesgo. Para coordinar este plan es necesario articular con los presidentes de Estados Unidos, Brasil y Argentina en ese orden. Confiamos en que sepan asumir la responsabilidad de servicio a toda la humanidad que les corresponde desde su cargo y puedan abrir sus agendas lo antes posible para recibirnos y acordar los detalles de participación de estos primeros países dentro del Master Plan para salvar a nuestro planeta. Creer o no creer, actuar o no actuar. De estos dos factores depende la supervivencia inmediata de nuestra especie sobre la Tierra. El Master Plan de Emergencia Climática Global desde el sector privado está ahora activo. La inacción climática acabó. Era necesario tomar esta decisión. Había total inseguridad, negligencia e irresponsabilidad planetaria. Pueden participar, cooperar o no hacerlo. Esto determinará nuestro futuro inmediato. En Kessel System por el momento no disponemos de capital. Una forma de ayudarnos entre todos es participando de este megaproyecto, teletrabajando 2 horas diarias. Alcanzado el punto crítico, tendremos rentabilidad asegurada y podremos pagar por el trabajo realizado a todos los voluntarios que actúen de buena voluntad. Quienes quieran participar, por favor, contacten a nuestro coordinador general. Si usted o su empresa desean apoyar y cooperar con la misión y los objetivos de Kessel System, comuníquense con nosotros. Dios no quiere la extinción de la vida en la Tierra, pero nosotros, como humanidad, debemos hacer el trabajo para salvar el planeta, nuestras familias y nosotros mismos, volviendo la armonía y la paz con la madre naturaleza. Todos tengan fe. Dios nos da una segunda oportunidad de redención. El Master Plan de Emergencia Climática Global está en marcha. Lo lograremos. El peor error que estamos cometiendo es creer que tenemos tiempo para evitar lo peor. Explicación. ¿Cómo funciona este Master Plan de Emergencia Climática Planetaria? A mediados de septiembre de 2022, mi amigo banquero de Colombia, Jason Rincón, me me dio a entender de mal manera que solamente estaba meditando y escribiendo libros, pero que no estaba haciendo nada en concreto para ayudar a salvar a la humanidad y el planeta. Lo pensé y vi que era verdad. Vi que Dios me estaba diciendo algo. Esto coincidió con la información de la Organización Meteorológica Mundial acerca de la predicción de que en los próximos 5 años se quebrará el umbral de 1,5 a 1,8 grados centígrados. Entonces, deduje que podrán presentarse grandes sequías estructurales intercontinentales y morir de hambre 2 a 4 mil millones de personas. Así que decidí actuar. En esto vi que Dios me estaba indicando lo que debía hacer. Desde entonces estoy trabajando sin descanso de 12 a 16 horas por día para el armado de la matriz de los sistemas web y del núcleo del Master Plan de Emergencia Climática Planetaria. Jason me propuso a través de su banco gestionar los proyectos sustentables y cobrar las comisiones por las financiaciones. Mejoré la idea y di forma a greeninterbank.com, una alianza entre bancos ambientalistas de todo el mundo. Comenzamos con 30 y pensamos llegar a más de 1000. Ya tenemos capacidad operativa por más de 100 mil millones de dólares en créditos. Todos los proyectos deben tener tasa de retorno, contar con estudios técnicos de factibilidad financiera. ¿Qué estamos haciendo en combinación con Mayday? Convirtiendo los proyectos clave de alta escala que todos necesitamos para que nuestra especie y planeta sobrevivan en mega unidades de negocio, utilizando el mismo sistema de capital mundial para que aporte rápidamente las soluciones integrales. En tanto, el sistema que diseñé para Kessel System es un antisistema capitalista que lo muta mientras se expande. Dona el 80% de lo recaudado mediante Megastore y el 50% de todas sus demás unidades web. Su lógica es hiperagresiva. Mediante las estrategias combinadas de nuestras fuerzas de choque, TaskWeb y TaskSoft, tenemos capacidad para clonar todo sistema web económicamente positivo que detectemos en forma acelerada, competitiva, eficaz y superadora. Mediante teleworking, telesales, franquicias y la unión entre brokers y realtors en todo el planeta, nos expandiremos en forma relámpago.
una vez que alcancemos la primera fase de masa crítica. Somos una hiper multinacional en nacimiento para salvar al planeta y terminar con el hambre y la pobreza extrema, cambiando la organización socioeconómica e introduciendo al mundo al primer ciclo de civilización tecnológica tipo 1. Poseemos capacidad de ingeniería inversa sobre supertecnologías alien que nos están siendo transmitidas. Nuestros proyectos de vanguardia, Adonai Oreb, Rama Zeus y Human X, modificarán todos los hábitos y usos humanos. El proyecto Adonai Oreb consiste en una interfaz para interconectar con la inteligencia cuántica cósmica, el reflejo de la mente divina de Dios en este universo físico. Es la máxima tecnología posible de ser alcanzada por cualquier civilización galáctica. Su desarrollo y activación dejará obsoletos todos los desarrollos de inteligencia artificial actuales. Estamos abiertos a los inversores, a las alianzas y a todos los voluntarios que quieran trabajar con nosotros y ocupar puestos dentro de nuestra organización. Nuestro compromiso es pagarles por el trabajo realizado una vez que tengamos rentabilidad. Todo esto no es gratis. Yo estoy molesto, Dios está molesto, la humanidad se ha extraviado y adora las fuerzas oscuras. Nuestro Creador nos ha dado un plazo para arrepentirnos y actuar. Vence el 25 de diciembre de 2023. Luego se activará su justificada ira.